Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Hay un frío, nieve incluso, que ha estado persiguiendo a las superestrellas, pero asimismo lo han estado derritiendo con el Pacata, Fuacata y Atukiti familia. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos una vez más aquí en WWE en español. Y claro, las superestrellas están ansiosas con esto que se acerca el 27 de enero, Royal Rumble, la batalla real, pero hay una superestrella en específico para la cual esta velada va a ser una cuesta arriba, por decirlo de alguna manera, y me refiero a Roman Reigns. Así es, el jefe tribal tendrá que defender su campeonato indiscutible universal de WWE en combate fatal de 4 esquinas frente a AJ Styles, Randy Orton y LA Knight. ¡Yeah! Y claro, el propio jefe tribal le dijo al sabio, a Paul Heyman, arregla esto, fix it. Así fue que le dijo. Y bueno, qué manera de resolverlo, porque esto terminó en una situación en la cual tendríamos un combatazo de relevos australianos. El linaje, Jimmy Uso, Solo Sikoa y un compañero de equipo contra AJ Styles, LA Knight y Randy Orton, para, claro, ir ablandándolos, pero resulta que nadie se quería unir a Jimmy Uso y Solo Sikoa. Me pregunto por qué. Bueno, no me pregunto por qué, porque sé la contestación. Pero el detalle está en que esto entonces tendría que terminar como un combate en desventaja. Pero el linaje siempre tiene un as debajo de la manga y en este caso era destruir a Randy Orton antes del combate para convertirlo entonces en un buen equipo. Sale mucho en juego, pero nos quedamos con Jimmy Uso y Solo Sikoa frente a AJ Styles y LA Knight. Yeah. Ahora, el momento del relevo esta vez sí. Los pies, son 2 pies de distancia que te esperan. Dale, tú puedes, No le va a dar el, no le va a dar el gusto. No le va a dar el gusto. Yo voy a ganar. Yo voy a vencer por el equipo. Yo fui a buscarte. ¿Dónde estabas tú? Se está quejando AJ Styles, pero AJ lo sacaron de la escuela. A lo mejor lo hizo a propósito, no me consta. ¡Ey! ¡Oh, buena patada! Ahora sí que está fuera de la esquina. Una patada cortesía de Jimmy. Impacto para el fenómeno que no se produce. Hacen el impacto en el aire, dibujando una X preciosa pero dolorosa. Y ambos ahora caídos, realmente los 4 caídos, pero se avecina peligro. Desafortunadamente, ellos no habían estudiado para el examen porque la maestra no les dijo que tenían examen. Y Nick Aldis los puso en este combate por arbitrariedad, un combate que ellos no esperaban. Y así de repente... Ay, Dios mío, ellos pensaron que se habían deshecho de la víbora. Esto fue cantado como un combate de relevos australianos. No es culpa nuestra de que el jefe tribal no esté aquí, no es culpa nuestra que todos los vestidores estén completamente molestos con el linaje y nadie haya querido unirse al linaje. Y nadie tiene la culpa de que Randy Orton esté aquí y con ganas de acabar con ambos. Un samoano, amigos, no fue suficiente para terminar con él esta noche. Hay 2 impactos, 2 impactos. Para Uso, también impacto para Solo en el esquinero. Y falla el lazo, Jimmy. Contralona poderosísima y venenosísima de Randy Orton, la víbora. Ay, Dios mío, esto no me gusta ni un poquito. No me gusta ni un poquito lo que estoy viendo. Hace el enganche, busca la DDT modificada. Clásico Randy Orton. Se emociona el universo con él y por ahí viene. 14 títulos mundiales respaldan lo que puede hacer este futuro miembro del Salón de la Fama de WWE. Se le consigue el título número 15 de Royal Rumble. Amigos, puede ser todo. Las 3 letras más destructivas del entretenimiento deportivo. 1, 2, 3 por la bajita que no produce efecto. Finalmente la patada directamente a la barbilla. Randy Orton ahora sí con el RKO.
buscando la victoria, enganche de pierna para Uso. 1, 2 y 3. Un hombre que está a 15 días de tal vez convertirse en un 15 veces campeón mundial. ¡Ey! Espérate. No cantemos victoria, que el combate terminó, pero no la acción. Párate, que te voy a dejar más mudo que John Cena, le está diciendo. El fenomenal con antebrazo, fenomenal desde la cuerda superior. Está crecido el hombre que quiere también ser campeón del mundo otra vez. Una parte de mí entiende la idea de querer castigar ahora al final, pero No. La contusión para Solo Sikoa. la desventaja numérica en este caso es para el linaje. Qué feo, aprovechándose porque son 3. Ay, mira, por favor. Estoy hablando de este caso específico. Espérate, que la guerra no solamente es contra el linaje. RKO también para Solo Sikoa. Dios mío, han destruido el linaje. Esto no le va a gustar ni un poquito a Roman Reigns. No. Ay, Dios mío. ¿Será que se están asegurando? Se están asegurando quizás de que ellos no lleguen a Royal Rumble para que no puedan ayudar no al se jefe va a tribal? escapar de esta. Parece que ninguno de los dos. ¿Y será que lo que tú estabas pensando que iba a pasar no es lo que va a pasar, sino lo contrario? Para no variar. Bueno, amigos, entiendo perfectamente lo que están haciendo. Ya lo dije antes, el mundo es de los vivos y ellos saben que juntos pueden hacer mucho más estragos en el linaje y en el jefe tribal. No solamente físicamente, sino también mentalmente y anímicamente. ¿Cómo va a venir a firmar un contrato en la próxima semana sabiendo que sus primos están destruidos? ¡No! Mira. Al estilo de The Shield. Bombazo de triple poder. ¿Cuántas veces Roman Reigns hizo esto a todos sus enemigos? Esto es demasiado grave. El jefe tribal tiene que prestar atención. Dios mío, ¿estaremos llegando realmente a los últimos días de Roman Reigns como nuestro campeón máximo? Como nuestro cabecera de la mesa, como jefe de la tribu llamada WWE. Llama a Roman Reigns. Yo no estoy muy seguro de si eso cuenta como arreglar la situación del combate fatal de 4 esquinas, pero por cómo luce la cosa, Roman Reigns está a punto de verse en medio de una situación muy seria y muy peligrosa en Royal Rumble. Es Reigns, Randy Orton, AJ Styles y LA Knight. No puedo evitarlo. En una batalla por el campeonato indiscutible universal de WWE que no te puedes perder en vivo el 27 de enero en Royal Rumble. Pero antes, estas 4 superestrellas se verán las caras en el próximo SmackDown, donde estarán firmando contrato para ese combatazo fatal de 4 esquinas en Royal Rumble. Y si nos dejamos llevar por la historia, firma de contrato, todos buscando el campeonato indiscutible universal de WWE, bueno, no comamos ansias, hay que esperar a que esos bolígrafos toquen el papel y veamos en todo su apogeo la animosidad en vivo en este próximo SmackDown. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. La fuerza irresistible Nia Jax. Nia Jax es puro poder. Dominio absoluto y control. ¿Quién demonios en el elenco femenino posiblemente podría detener a Nia Jax? ¡Oh, es hora de aplastar! ¡De aniquilar! Nia ha estado indetenible. En Royal Rumble nadie me va a poder vencer. Y punto.
Ay, familia, Royal Rumble está cada vez más y más cerca. Y con esto, Nia Jax se ha autoproclamado básicamente como la mujer a vencer en Royal Rumble, en la batalla real. Y como luce su resumen últimamente y con las victorias que se ha llevado, está difícil, muy difícil, argumentar en contra de Nia Jax, tanto así que se ha encontrado en el radar de la propia campeona mundial, la Rhea Ripley. Así que la erradicadora de momento se daba cuenta de que tenía que dirigirse a su división, que tenía que dejar los puntos sobre las IES, como se dice por ahí, porque la verdad es que la situación se vuelve en su contra y claro está, ella sabe que quien gane Royal Rumble va directamente al evento central de WrestleMania y de escoger a Rhea Ripley, ella dice, a mí nadie me va a quitar el título y menos en el escaparate de los inmortales, pero ante una Rhea Ripley que se dirigía a toda la división femenina, bueno, salía cierto hombre con palabras escogidas para... So here we Así stand. que aquí estamos. Two very different people with Dos two personas very muy similar diferentes, journeys. con viajes Both muy two women similares, from foreign lands pero who dos dreamt of mujeres de coming over here and países becoming the very foráneos que best to llegaron ever aquí do para it. convertirse en dos de las mejores que jamás lo hayan hecho. El sueño de ambas. Both spent years meandering trying to Años figure it out. pasando por ahí tratando de Both descifrar went el from being asunto. Ambas afterthoughts at pasamos de WrestleMania ser one year to becoming the inesperadas faces de of the industry the WrestleMania para next. convertirnos en la cara de la industria el próximo año. But there's a difference. Pero hay una One of us diferencia, went una de on to win the nosotros main pasó a event of ganar el evento WrestleMania. central en WrestleMania. The other La did otra not. no lo hizo. But there's another difference. One Pero hay of us otra has a diferencia, una de natural nosotros ability in tiene this una ring habilidad and a natural en finesse that este is cuadrilátero unmatched. y lo They hace de have una the manera tan strength fina que of no a se puede bear, the comparar a other ninguna otra. has Tiene the heart una of a fuerza lion. y la otra de un oso y And la a otra tiene el corazón de un relentlessness león. and a determination Y tiene la that is determinación y la unmatched. So here incansabilidad we que stand, no the tiene two paralelos. Así very que aquí best estamos to las do dos it. que mejor lo hayan hecho jamás. But there's this Pero thought, está, there's this voice in my head, this este thing pensamiento, that esta keeps voz me en mi awake cabeza, and it's esta cosa que me asking mantiene and it's despierta y que questioning and me it's hace saying to preguntas me, y que me it's está saying to diciendo, me está me, diciendo, I think you might be better than me. yo creo que tú podrías ser mejor que yo. But I need to prove Pero yo that you're necesito not. probar que no lo eres. And to do that, I Y need para to take hacer that eso title yo from tengo you. que quitarte ese título. And to do that, I Y need para to hacer win eso the yo Royal tengo Rumble. que ganar el Royal Rumble. I need to point. Yo to the tengo que sign. señalar al I cartel. need to declare at Yo tengo que WrestleMania, it will be declarar Mami que en WrestleMania versus será the Mami man. contra el hombre. Becky, there's only Becky. one other person that wants you to win the Royal Rumble Solo match hay more una than otra yourself. mujer más que quiere que tú ganes la batalla real, más que tú And misma. that's me. Y esa soy yo. I'll see you at WrestleMania. Te veo en WrestleMania. Bueno, amigos, Becky se ha atrevido a hablarle de esa manera a Mami y sin embargo viene con una derrota sobre Nia Jax que desafortunadamente la va a tener preocupada por bastante tiempo si Nia también se encuentra con ella en el mismo momento en Royal Rumble. Una de las dos va a tener que salir volando primero que la otra. El 27 de enero, el único evento de este tipo.
Todo el mundo está hablando de WWE Royal Rumble, evento premium en vivo. Toda superestrella busca cumplir sus sueños de WrestleMania y una de las mejores maneras de llegar a cumplir tus sueños en WrestleMania es ganando la batalla real, ganando Royal Rumble. Y bueno, una superestrella que tal vez inesperadamente llegó a declarar su entrada a la batalla real es el campeón intercontinental de reinado más largo en la historia. Si me estás escuchando bien, el general del ring, Gunther, acaba de declarar su entrada. Un hombre que el año pasado rompió récord, duró más de 70 minutos en la batalla real, estuvo así de ganarla. Y este año dice que no va a estar así de ganarla, sino que se va a imponer. Imagínense lo que eso puede significar cuando hay tantos otros que están buscando hacer sus sueños realidad en WrestleMania, que están buscando terminar su historia. Y esto comenzando con la batalla real, cosa que me lleva directamente a Cody Rhodes, quien venía directamente al cuadrilátero a hablar de cuál es el próximo paso para terminar su historia y un paso que quiere comenzar con la batalla real. Es una historia de años, pero Cody Rhodes era interrumpido por otra superestrella que busca hacer sus sueños realidad y que quiere terminar su propia historia. Seen what people are saying. It doesn't matter. La gente lo está diciendo y no importa quién regresa. Yo he visto los memes, los gifs, los chistes, no importa, tú mantienes tu cabeza en su sitio, sigues trabajando como hay que hacerlo y tú vas a ser el primer miembro de tu familia que va a levantar ese campeonato. You are going to finish the story. Tú vas a terminar la historia. But not before I finish mine. Pero no antes de que yo termine la mía. Well, is that so? Así es la cosa entonces. You've declared for the Royal Tú Rumble. dijiste que ibas a estar en Royal I've Rumble. declared Yo for the también Royal declaré que mi Rumble. nombre estará en You're right, Royal Drew. Rumble. Es cierto, You Drew. could win. Jey Uso Sí. could win. A man who is very Tú pudiste ganar. hungry and wants Jey Uso to también, un solidify hombre his legacy, que está recently hambriento y returned quiere CM Punk could solidificar win. su sueño. CM Punk también podría ganar. Al igual que tú, al igual que Jey Uso. No, I don't plan on letting that happen, Yo but no here's planeo the thing. We've stood dejar in que this esto ring for the suceda, Royal pero ¿sabes Rumble. qué? We've both won the Estamos Royal a Rumble. postrimerías You de can't mucho que ha count pasado anybody y a la out, entrada Drew. de Royal Rumble. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que nadie se me adelante, Drew. This isn't about anybody else right now. This is No about se you and trata de me. ninguna otra persona en As este you're momento, se following my trata de ti y de footsteps, mí, como estás I'm gonna siguiendo give you mis some pasos. advice. Voy a darte un consejito, ¿eh? Just be yourself, man. Simplemente You don't have to sé wear tú the suits mismo, all hombre. the No time. tienes que You're not vestirte running de for traje todo el office. tiempo, You don't no. have to use all Estás the big buscando un words, puesto like a político, no tienes que usar thesaurus, your word of the day, palabrotas, toilet paper, buscar and un the biggest diccionario de one of sinónimos all. ni nada por el estilo. Just Mira, don't smile lo all the que es más de time. todo, You no got that big dumb sonrías smile. I todo can el say tiempo. that Tienes because esa I tonta did it sonrisa too. y puedo decirlo I porque felt yo lo like hice even when I was también. angry, Yo frustrated, sentía que sad, incluso cuando I estaba had to be molesto, that beacon of frustrado, light for the triste, Ross, and I tenía had to que be that ser leader, I ese had to be that gran big dumb faro de smile on luz my para todo el face. mundo y tenía esa sonrisa Wipe it off, estúpida mate. en Be mi the real cara. Ya Cody. la If anybody has borré. an issue with Y the real hazlo, Cody. Cody, Si alguien they tiene un can problema con step el up to verdadero you, Cody, and you entonces drop pueden them in the pararse frente a ti y arse. tú los haces caer de trasero. Since we're talking about Como estamos stepping up, hablando de dar el paso al frente. I assure you, Te Drew, aseguro, this Drew, is not an act. Que esto no es un I acto. smile when I Yo come out here sonrío cuando because vengo this aquí is what I love. porque esto es lo que I amo. appreciate the opportunities Aprecio la I've got oportunidad because I que made tengo them porque for myself. yo me las You're right, construí we a have mí very mismo. similar Es career cierto, sí, paths, hemos but the tenido caminos difference right similares en now nuestras carreras. La is diferencia I en am este momento thankful, I am es que yo estoy grateful, I agradecido, cherish, yo I doy relish gracias, my second yo chance, and you amo are just y aprecio esta standing segunda here oportunidad y tú estás aquí complaining parado about yours. quejándote de la tuya.
So this is the real Cody, yeah? Así que este es el verdadero Or you Cody, wolf ¿eh? in politicians' clothing. If this is the Sí, real un lobo Cody, vestido why the con hell ropa would de you bring políticos. Si este es el Jey Uso to verdadero Raw, Cody, ¿por qué demonios knowing the traerías a trouble it Jey would cause? Uso a Raw? Sabiendo that los case problemas que of iba a causar. friends closer, Ese es un enemies caso de los closer, huh? enemigos, Would have endorsing los amigos CM cerca y los Punk. enemigos You aún were más there back cerca. in ¿Qué the tal day. You know CM what Punk? he's ¿Tú estabas like. ahí? You were there with him Antes, ¿tú recently. sabes You know cómo es exactly él? what ¿Tú he's sabes? like. Is that Lo to que make es you happy, or exactamente is it to make lidiar con everybody él. ¿Eso te else hace happy? feliz? ¿Eso hace feliz a I don't alguien like the más, fact you're acaso? a kiss arse at times, Y but yo I sé do que tú like besas you. traseros de vez en And I wish cuando, this pero sí me conversation caes wasn't bien happening y right desearía now. que If esta Damian Priest conversación no wasn't estuviera an idiot pasando and ahora cashed in mismo. Y that si Damian briefcase Priest no when fuera he un did, idiota, I'd be hubiese world intentado champion. hacer We wouldn't be efectivo ese talking contrato right cuando now, lo hizo, but we yo sería are. campeón y no estaríamos hablando ahora mismo, So, pero estamos hablando. Así que You're standing in my way. tú estás en mi And like camino. Punk learned last Y week, como if you aprendió step in my Punk way, la you'll semana get pasada, si eaten te metes en mi alive. I'm camino, te operating at voy a different comer vivo. Yo estoy level operando a un right now, nivel but I'm diferente feeling ahora like mismo. this when I'm Y cuando me siento de esta 100% manera, me, cuando estoy I al know what's best for 100% siendo yo, business. yo I sé am que es lo this damn mejor para los business. negocios. And at Porque yo soy este WrestleMania, maldito the negocio. story Y en belongs to Drew WrestleMania la historia le McIntyre. pertenece a Drew McIntyre. Sí, sí, ese idiota Damian Priest. Sí, ese horrible Jey Uso. Eso es todo lo que es. Sí, sí, este. ¿Tú piensas que somos iguales? No. Tú estás repleto de quejas. Y tú quieres que yo sea como tú. Tú deseas eso para mí. Pero la diferencia es que cuando yo me pregunto, cuando yo especulo, voy a finiquitar mi historia, yo no te miro a ti, Drew McIntyre. Yo miro dos lugares, aquí y allá. Así que si quieres arreglar esto para Royal Rumble, te aseguro que te voy a dar algo más para lo que puedas quejarte. Una cosa más. Tú sigues mencionando este último combate. Tú contaste la historia de nuestro último combate entre tú y yo. Déjame preguntarte algo al respecto. ¿Quién ganó? Las superestrellas no pueden esperar por Royal Rumble y ciertamente nosotros tampoco. Es un evento que sin duda nos va a mantener al borde del asiento. Pero hay una superestrella en específico que todavía no puede mirar a Royal Rumble, a ese día específicamente, porque tiene trabajo que pasar antes. Y me refiero al campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins. Así es, hace 2 semanas el Maharaja moderno, Jinder Mahal, regresó buscando el respeto y la gloria que merece por su sitial en la historia de la industria, en la historia de WWE. Y Seth freaking Rollins, siendo un campeón que lucha, un campeón que defiende, no le iba a negar una oportunidad titular a un enemigo que conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Pero claro, Seth freaking Rollins no lidiaría solamente con el Maharaja moderno, porque el Maharaja venía acompañado de sus compinches de Indus Sher, gigantescos hombres, Veer y Sanga. Y además, cierto señor Money in the Bank decía, esta es una buena oportunidad para que yo vea la acción de cerca, sentado pacientemente con mi contrato de Money in the Bank al lado del ring. Así que con todo esto en juego, ¿cómo pintará el camino a Royal Rumble para Seth freaking Rollins? Viene por el aire. ¡Plancha cruzada! Dios mío, no dio en el blanco. Se movió el Maharaja y Rollins se ha castigado. Y yo Autogol no para sé él. si el perder tiempo atacando Ay, Veer ay, ay, fue ay, lo que ay, le ay, costó, pero... Mira. Este es un sabueso que tiene muy buena nariz. Este sabe, este huele, este sabe cuándo hacerlo efectivo. El mero hecho de que está de pie me tiene a mí aquí súper tenso. El hombre de las quejas. Tú me lo hiciste. ¿Quieres seguir viendo tu bocota hablando mal de mí? ¡Oh, impacto! No, espérate. Señor árbitro, y esto no pierda tiempo con ellos dos. que viene, pero... ¡Wow! Se había anunciado que era para la semana que viene, pero esto está interrumpiendo la lucha por el campeonato mundial pesado. Bueno. El Maharaja. ¡Oh, impacto para Rollins! Directamente en la cuarta. Enganche de pierna. 1 y 2 y 3. ¡Qué cerca de la victoria!
probó la victoria, se sintió el oro en la cintura. Ya todas estas Indushe han seguido haciendo de las suyas, espaldas del árbitro. Y ahora mira derechas directamente a la cara del caído campeón mundial pesado. Yo no podría asegurar eso que acabas de decir porque no me consta. Es demasiado lo que está pasando para ponernos creativos. Demasiado. Ajá. Ajá, es el momento, es el momento. ¡Uy! Oye, son tan obvios. La silla, la silla, la silla. Y el árbitro ni cuenta se dio de lo que pasó. ¡Cayó del cielo! ¡El maletín de Money in the Bank! ¡Dios mío, la corbata! ¡La corbata! ¡La corbata! ¡La corbata! ¡La corbata para la victoria! ¡1, 2 y 3! Dios, wow, yo no, wow, ¿cómo es posible que Seth freaking Rollins haya logrado revertir esa cuenta? Con el maletinazo que le acaban de dar. ¡Fuera para la calle los dos! El árbitro se puso las pilas, se cansó. Es demasiado para una lucha tan importante. Otra corbata, lo revierte Rollins rápidamente. Y el pisotón para el Maharraya que acababa de ganar en sus sentimientos. 1, 2 y 3 para la defensa. Victoria. Increíble de Rollins. Tiene el campeonato todavía. Campeón mundial pesado. Seth freaking Rollins. Este es un hombre que no está preparado todavía para que le pongan el X antes de la palabra campeón. Creo que su norte es WrestleMania. La pregunta es ¿contra quién? ¿Contra quién irá a WrestleMania? El visionario retiene su título y sé que hay otra superestrella que está buscando hacer lo mismo. Logan Paul, campeón de Estados Unidos, está programado para su primera defensa titular en Royal Rumble contra el luchador por premio Kevin Owens, quien logró ganar el torneo buscando un retador número 1 al campeonato de Estados Unidos. Y bueno, después de la electrizante demostración de poder del DC-20 el año pasado en Royal Rumble, todo está en juego, el título está en juego en Royal Rumble. Pero bueno, antes de llegar a Royal Rumble, Logan Paul, con su ojo morado y sus amenazas legales contra Kevin Owens, va a tener que ponerse en su sitio porque KO espera que los dos puedan resolver esto hablando. Claro, está tan cerquita del combate por el campeonato de Estados Unidos en Royal Rumble. Kevin Owens ha invitado a Logan Paul para que esté como invitado de honor y más que especial en el show de Kevin Owens en este próximo SmackDown. Y Kaden Carter y Katana Chance han jurado ser campeonas que luchan, y eso es exactamente lo que son. En este próximo SmackDown, Kaden y Katana ponen sus títulos en juego frente a Isla Dawn y Alba Fire. ¿Podrán Kaden y Katana pasar por encima de este impredecible equipo de Fire y Dawn para retener el oro de campeonato? Y Drew McIntyre tiene la oportunidad de tomar impulso de camino a Royal Rumble cuando el guerrero escocés se enfrente mano a mano a Damian Priest. Han sido semanas de intentos fallidos de parte de Damian Priest y por causa de Drew McIntyre. Así que el señor Money in the Bank está buscando desquite, está buscando venganza en el próximo Raw. Y mientras que las olas de Raw se sienten semana tras semana y hay muchas superestrellas, hay dos superestrellas que tienen el piso afectado y movido en camino al Royal Rumble porque son favoritos de muchos, pero buscan cosas muy similares. CM Punk y Cody Rhodes cruzan sus caminos por primera vez en Raw, ciertamente con micrófono en mano y mucho que decir. Estarán buscando el uno y el otro editarse las historias. WWE Royal Rumble está tan cerca que lo puedo sentir, me lo puedo vivir, me lo puedo saborear, no puedo esperar porque llegue. Y un eventazo que para colmo nos trae un combatazo fatal de 4 esquinas por el campeonato indiscutible universal de WWE. ¿Acaso se puede pedir más? No, no se puede pedir más. Vamos a tener muy buen Pakatafuaka Taiyatuki en uno de mis eventos favoritos del año. Y recuerda que también
también este es uno de tus eventos favoritos del año. Estamos hablando del WWE en español, donde analizamos y compartimos contigo semana tras semana. Así que regresa la semana que viene con todos nosotros aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí en tu programa. Gracias, familia.